Vamos a tener una clase bíblica, entretenida y bonita, y vamos a orar. Entonces vamos a orar, sí. Entonces, Antonio, esta clase sirve para conversar con Dios. El Dios que este abuelo quiere que ustedes conozcan muy bien tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese Dios? El que sabe me contesta. Jesús. Jesús. Jesús, ¿qué significa Jesús? Significa así, G de Jehová. Y el resto, Jesús, significa Jehová salva. Entonces, yo encontré una cita bíblica que dice así. Está en Mateo 19. Está en Mateo. Bueno, hoy es 3 de julio, ¿ah? Hoy es 3 de julio. La mostaza, John. ¿Ah? Ok, un momentito para fijarme en la miel. Apenas pueda Jenny, me consigue un pailo negro. Dijon, ¿no? Entonces, hoy 3 de julio, vamos a leer Mateo. Ah, bueno. Mateo 19. Sí. Y vamos a leer los versículos del 13. Lo escribo. Sí, aquí dice Al 15. No, está bien. Si usted quiere escribir, está bien. Y si no, no pasa nada. Una hoja, Julio. ¿Ah? Una hoja nueva. Una hoja nueva. Es que no sé dónde están las hojas nuevas. Allá. En el cuarto de su abuelita. Sí, y en un cajón. Vaya, usted que sabe dónde es, tráigale un Antonio, por favor. Ok. ¿Y puedes dar todo el paquete? Traiga dos, claro. Entonces ve, Antonio, mientras viene la hoja, quiero que sepa lo siguiente. ¿Usted se dio cuenta que yo oré anoche por usted? No. Entonces, en la madrugada, Antonio, como a la 1 de la mañana, yo llegué y lo cobijé. Pero usted llegó y se descobijó. Pero yo lo volví a cobijar y entonces se arrolló de tal forma que algo quedó cobijado. Pero como a la 1 de la mañana, Antonio, yo estuve orando por usted. Entonces ahora yo le voy a decir qué dije y qué hice. Entonces, pues es muy importante. Pero después de que oré por usted, oré por Fernando, oré por Lucía, oré por Eva, por Alicia, por los Falcón, por los Marín, por los Castillo Moya. Y me fui orando por toda la familia. Pero empecé orando por Antonio. Pero ahora vamos a ver una porción de la palabra donde Jesucristo da una orden y Él hace algo muy importante. Pero ponga atención. Dice así, Mateo 19, del versículo 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces resulta ser que la Biblia, Lucía y Antonio, y los niños que me van a oír, la Biblia uno siempre tiene que leerla como que la Biblia le estuviera hablando a uno. Entonces la Biblia le está hablando a Antonio, le está hablando a Lucía y le está hablando a los niños que van a escuchar esto. Entonces vamos a ver cómo la Biblia habla. Dice, entonces le fueron presentados Antonio y Lucía.
¿Ah? ¿Verdad? Entonces ve, ya la Biblia le está hablando a Antonio y a Lucía. Y dice, para que pusiese las manos sobre ellos. Ven, para que pusiese. Entonces, ahorita el abuelo le está poniendo las manos sobre Antonio y sobre Lucía. Y los niños que están escuchando también, esas manos, que no son estas manos del abuelo, sino que son las manos de Jesús, ¿verdad? Les están poniendo a ustedes. Dice, los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los alumnos de Jesús que andaban con Jesús aprendiendo, ellos pensaron, esos niños van a estorbar al maestro, ¿verdad? Ellos pensaron bien, pero Jesús dice que, pero Jesús les dio una orden a los discípulos, a sus alumnos. Les deje, mis discípulos, dejad a Antonio y a Lucía y a los niños que están escuchando que vengan a mí, ¿verdad? Y discípulos, no se lo impidáis. O sea, no, deje que ellos vengan. No los saque a los niños, deje que vengan a mí. Y entonces Jesús dice, porque Antonio y Lucía y los niños que están escuchando, de tales es el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro Señor Jesús, que está aquí, quiere llevarse a Antonio y a Lucía y a todos los niños que van a escuchar este audio, se los quiere llevar al cielo. ¿De acuerdo? Entonces, Antonio, usted, antes de que usted entrara en el vientre de mamá Sofía, Antonio venía del cielo. Lucía, usted venía del cielo. Entonces, nuestro Señor Jesús está aquí para que estos niños regresen al cielo. Entonces, la Biblia está mencionando como algo muy importante, y lo más importante de la Biblia es regresar al cielo. Entonces, voy a decir algo, no para los niños, voy a decir algo para los adultos que van a escuchar este audio. Una persona adulta que le es revelado el perdón del pecado es una persona que ha muerto y ha vuelto a vivir. Entonces, como ha vuelto a vivir, entonces recién ha nacido. Entonces, un adulto que le es revelado el perdón del pecado es un bebé espiritual. Entonces, esta porción de la palabra también es para ese adulto que va a nacer de nuevo. Por esa razón es muy importante que la Biblia uno le ponga entendimiento, porque la Biblia es para todos. Para Antonio. ¿Cómo se llama su papá, Antonio? Fabio. ¿Y Fabio qué? ¿Es un niño o es un adulto? Adulto. Pero espiritualmente es un niño. ¿Cómo se llama su papá, Lucía? Roy. ¿Su papá Roy qué? ¿Es un niño o es un adulto? Un adulto. Ajá, pero como él nació de nuevo, es un bebé espiritual. Entonces es un bebecito. Entonces Jesús dice, Fabio y Roy, que son bebés espirituales, yo quiero tocarlo con mis manos para prepararlos en mi oración, dice Jesucristo, y luego llevarlos al cielo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces dice, no he usado la pizarra, sí, ahorita la uso. Entonces ve, resulta ser que Jenny, apenas pueda me consigues un pailo negro o azul, no sé. Entonces, otro pailo. Entonces resulta ser que
Vamos a ver cómo lo hago. ¿Aquí le estorbo, Antonio? No. Entonces resulta ser que aquí está el Señor Jesús, ¿verdad? Él es Jesucristo, ¿verdad? Y está sonriendo. Resulta ser que el Señor Jesús, ¿verdad? Lo siguen sus discípulos. Y mucha gente lo sigue. ¿Va? Mucha gente sigue al Señor Jesús. ¿Verdad? Mucha gente, ellos son los discípulos. Los discípulos. Y resulta ser que vienen unos niños. ¿Verdad? Vienen unos niños. Vienen unos niños, ¿verdad? Esta es una niña y este es un niño, ¿va? ¿Este cómo se llama? ¿Y este cómo se llama? ¿Se acuerda? Es que puse como una V. Ah, este se llama L de Lucía. ¿Ah? Es que esta Le L. faltó la lacito, cariño. ¿Ah? Le faltó el lacito. El lacito. En el pelo. ¿Vio? Pero no solamente vino Lucía y Antonio, ¿verdad? Antonio así con el pelo parado. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sino que también vinieron otros niños, ¿verdad? Muchos niños, ¿verdad? Muchos niños. Muchos niños. Muchos niños vinieron. ¿Ah? Pero también, ¿quiénes vinieron? Vamos a ver si lo logro hacer. Ah, me salió rarísimo. ¿Qué es eso? Y hay un bebé que viene gateando. Ah. Un bebé. Parece un animalito. Parece un animalillo, sí. Un bebé que Pero trae, le faltan las manos. que trae mantilla, le faltan las manos. Ah, un bebé. Vienen niños que son bebés. Este está como sentadillo. ¿Verdad? Sí. Está como sentadillo, Como ¿verdad? Lucía, como Hay otro bebé que está parado de manos. Ese es ¿Ah? ese es Elías y la que va gateando es Elenita. Elena. Este es Elías que está, el primo Elías, ¿verdad? Que está parado de manos. ¿Verdad? ¿Verdad? Está vacilón ese mae, ¿va? Sí. Hay otros bebés. Pero puede hacer esto solo que muy poco tiempo. Sí, hay Y darle una otros. vuelta. Sí, hay otros bebés que vienen montados en una bicicleta. Los bebés no saben montar bicicleta. En una bicicleta vienen montados. Los bebés no saben. No, los bebés no, pero un niño grandecillo sí. Antonio. Sí, entonces ven, ¿le gusta la clase? Está vacilona, ¿verdad? A mí sí me gusta. ¿A usted te gustó la clase? ¿Ah? ¿Quién es este? Jesús. Jesucristo. Entonces, Jesús, el nombre Jesús está compuesto por G más Jehová. Entonces, Jesús significa Jehová salva. Eso significa Jesucristo. Jehová salva. Ahora, vuelvo a hacer un resumen. ¿Cuál es el resumen? Jesucristo reunió a todos los niños, a los discípulos,
Y aquí habían adultos, ¿verdad? Aquí habían adultos, ¿verdad? Adultos habían aquí que traían a los niños. Papás. Aquí eran padres. Vayan, donde Jesús, vayan. Para que Jesús les pusiera la mano a Antonio, la mano a Lucía, la mano a los bebés, la mano a todos los niños. Y a la mano a los adultos. ¿Ah? Y la mano a los adultos. Y la mano a los adultos. Entonces Jesús extendía la mano y tocaba a Lucía. Jesús extendía la mano y tocaba a Antonio. Pero cuando extendía la mano y tocaba a Lucía y Antonio, él oraba en su corazón. Entonces vamos a ver qué era lo que él oraba. Y vamos a ver por qué. Sí, vamos a ver por qué razón Jesucristo quiere tocar con sus manos a los niños y a las personas. A toda la gente del mundo. A toda la gente del mundo él quiere tocar. Entonces ve la pizarra, ¿verdad? Ya se está llenando la pizarra. ¿No? Sí, pero ya a mí ya me queda muy incómodo. Entonces vamos a usar esta técnica. A ver. Sí. Cogemos la pizarra aquí, ¿verdad? Abrimos acá. Y le damos la vuelta. ¡Qué bien, Lucía! ¡Qué buena imaginación! Todo eso se lo imaginó el abuelo. Cuando la abuelita me dice, abuelo, comparta la Biblia con los niños, entonces digo yo, pero para que ellos estén bien entretenidos, tengo que hacerles una pizarra. Y entonces iba a ir a traer hojas blancas para hacer una pizarra. Pero mejor es. Pero la abuelita me regañó, me dice, no, usa ese papel que está ahí. Y entonces lo tengo que usar porque ¿quién manda aquí? La abuelita. Entonces ya nos fuimos de esta pizarra. Entonces vamos a tenemos una pizarra ahora limpia. ¿De acuerdo? Tenemos una pizarra limpia. Es como que le hubiéramos pasado el borrador a la pizarra. Pero ¿cómo si es un marcador? Sí, pero ya la limpiamos, ¿la ve? ¿Está limpia? Sí. Qué vacilón, ¿va? ¿Quedó limpia? Sí. Bueno. Entonces, es las ideas que Jesucristo le pone al abuelo. ¿De acuerdo? Entonces. Así. Así. Ajá, ve qué bonito, mi amor. ¿De acuerdo? Entonces, el abuelo, un día leyendo la Biblia, Jesucristo le dijo al abuelo, tienes que celebrar la fiesta de la Pascua de generación en generación perpetuamente. Entonces lo que yo estoy haciendo es obedeciendo a Jesucristo. Pero Él me pone en mi corazón que yo obedezca. Entonces, como abuelo, yo tengo que enseñarle a mis nietos y a mis personas de alrededor la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es recordar la muerte de Jesucristo, porque Él muere. Ahora lo vamos a ver. Y también celebrar la Pascua significa que este abuelo tiene que orar por sus nietos. ¿Quiénes faltan aquí? ¿Cuáles nietos del abuelo faltan aquí? Alicia, Fernando, Eva. Nada más, ¿verdad? ¿Quién más falta por ahí? 8 niños. Elías, ¿quién más? Elena, ¿verdad?
¿Cuál otro niño falta? Faltan un montón. Fabio, José, Priscila, Sofía, Roy, Mariela. ¿Son niños? Así, niños. Niños espirituales. ¿Quién más falta? Todos aquellos niños que van a oír este audio. ¿Faltan sus tías? Mación, Malady, Sioni. ¿Quién más falta? ¿Cuál otro niño falta? El abuelo Carlos, la abuela Mayela. Veo que un montón de niños hay. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que es importante siempre compartir la Biblia. Entonces, voy a explicarles por qué el Señor Jesús puso las manos. ¿De acuerdo? Voy a explicar eso. Présteme un momento aquí para ver de qué color es este. Rojo también. Rojo también. Rojo también. Y así es. Entonces ve, el Señor Jesús. Este es el Señor Jesús. Pero ya lo tenemos en nuestras hojas. Él es el Señor Jesús. ¿Verdad? Él es el Señor Jesús. Entonces, le presentan un niño. Le presentan un niño. Y este niño viene todo feliz. Y el Señor Jesús le pone las manos a este niño. Porque el Señor Jesús dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerda que yo les dije a usted que lo más importante del mensaje de la Biblia es el reino de los cielos? Eso es lo más importante. Mire qué rica que la abuelita está haciendo gelatina. El reino de los cielos es el cielo. El cielo. ¿De acuerdo? Entonces el Señor Jesús le puso las manos a Lucía, a Antonio, ¿verdad? Y a un montón de niños más, un montón de niños, muchos. Y Él está poniendo las manos constantemente. Cada vez que se abre la Biblia, Él pone las manos. Yo no lo estoy haciendo con personas, yo los estoy haciendo con las manos. Ajá. Entonces, después de que le ponía las manos, el Señor Jesús, desde su corazón, ¿verdad? Y en su mente, desde su corazón y en su mente, Él hacía una oración. Él oraba, Él conversaba. ¿Con quién conversaba? Por medio de una oración. ¿A quién conversaba? A su Padre. ¿Quién es el Padre? No sabemos cómo es el Padre de Jesucristo. Entonces, un pastor me enseñó este dibujo. Es un símbolo que es un icono que indica que es abstracto. No sabemos cómo es. Pero sí sabemos quién es. ¿Quién creen ustedes que es el Padre de Jesús? Dios Padre. Dios Padre. Nadie ha visto a Dios. Ajá. Solo los ángeles. Sí. Entonces, hay una condición para ir al cielo. Tenemos que ser libres de pecado. Tenemos que ser libres del pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos niños no van a la escuela dominical, pero ustedes sí. Ustedes saben que hay que ser libre del pecado, pero hay muchos niños que no saben. Y hay muchos adultos, ¿verdad?
que creen que quieren ser adultos, pero que realmente lo que necesitan es morir, venir a Jesús, nacer de nuevo y ser un bebé espiritual. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un niño está en el vientre de mamá, ¿verdad? Cuando un niño está aquí en el vientre de mamá, ese niño trae el pecado. Porque no sabe. ¿Ah? Para estar libre de pecado tenemos que saber si tenemos que creer en la muerte de Jesús. Tiene que creer en la muerte de Jesús. Lucía, ¿por qué todos tienen pecado? ¿Por qué todos nacen con pecado? Yo le dije a Lucía que es que somos descendientes de Adán y ella dijo que son descendientes. Entonces, haga a Adán y a Eva y hace un montón de puntitos de los descendientes. Descendientes son los que vienen. Aquí está Eva, aquí está Adán. Esta es Eva y este es Adán. Ellos, ¿verdad? El pecado entró en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, todos los seres humanos que nacieron, ¿verdad? Hasta hoy, ¿verdad? ¿Qué traen? El pecado. Yo, descendientes es como hijos, Hijos, traen el pecado. Entonces, si una persona, vamos a ir aquí, si una persona tiene el pecado, no puede ir al cielo. No puede ir al cielo. No puede ir al cielo. Porque el cielo es el cielo es santo, no existe el pecado. Entonces, ¿por qué razón Jesucristo le pone las manos a los niños? ¿Por qué razón? Jesucristo pone las manos a los niños para quitar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando Jesucristo le pone las manos a una persona, a un niño que tiene el pecado, le pone las manos, entonces Jesucristo tiene mucho poder y toma el pecado, lo saca, lo pasa por este puente, ¿verdad? Y lo mete aquí en el cuerpo de él. Jesús está lleno de pecado santo, pero no le duele. No le duele, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como estar deprimido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Pecado es qué, cariño? Como estar deprimido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pecado es separación entre Dios y el hombre. Entonces está triste. Cuando el niño, cuando la persona es libre del pecado, entonces entra en su corazón el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y el pecado lo tiene Jesucristo. Por eso es importante conocer quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Él está aquí caminando. Él está aquí limpiando a los niños y a los adultos que Él quiere llevarse al cielo, les está quitando el pecado. Por esa razón, Él quería conversar con ustedes y con las personas que van a oír.
¿verdad? Entonces, ya se nos llenó la pizarra. Córtela. Vamos a... Córtela y vea, una actividad es... Espere. Vamos a volver otra vez a limpiar la pizarra. Que ellos hagan dibujos de lo que entendían. Ahí. Sí, pero ahorita voy a terminar. Ok, dale. Voy a terminar. Entonces, ¿qué sigue? Limpiar la pizarra. ¿Cómo la limpiamos? Le damos vuelta. Igual. Le damos vuelta. Otra vez. Abuela, ¿qué dice todo? En vez de personas sí Le damos vuelta. Le damos vuelta a la pizarra. Y la volvemos a hacer. La volvemos a poner otra vez. Va a tener que usar menos la pizarra, usarlo, ¿cómo es? Hacer dibujos más fáciles, más pequeños. Sí, economizar. Economizar pizarra. ¿Ves? Porque ahora ellos quieren usar esa pizarra. Porque yo estoy segura que ellos van a querer usar esa pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, cuando Jesucristo ora a su Padre, entonces su papá le dice a Jesucristo: ahí le mando a Antonio, a Lucía, a los adultos para que puedan morir y nacer de nuevo y ser bebés. Ahí se los mando, porque ya yo les quité el pecado. Entonces dice ahí en Isaías 53, dice ahí en Isaías 56, que dice que Dios Padre, Él mismo, con su mano poderosa, sacó el pecado y se lo metió a Jesucristo. Se lo pasó a Jesucristo. Mira, sí. Qué bonito, sí. Voy a ponerlo acá para que no se me pierda. Entonces, vamos a hacer ese dibujo. Entonces, vean lo que dice Isaías 53. Isaías 53, versículo 6. Dice así. Entonces, aquí está Dios Padre. ¿De acuerdo? Aquí está la persona que tiene el pecado. Y aquí está Jesucristo. Entonces dice que Dios Padre, Él mismo, con su mano poderosa, vino, quitó el pecado y lo puso en Jesucristo. Entonces, un momento después, ¿qué es lo que pasa? Que la persona, Él es Jesucristo. La persona, Dios Padre, envía su espíritu y lo mete aquí. Isaías, sí, qué linda, mi amor. Vean lo que pasó. Ya esta persona, ya Antonio, ya Lucía, ya los niños, ya no tienen pecado. Son sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, gracias mi amor, el Espíritu Santo conoce el camino para entrar al cielo. Porque nadie puede entrar al cielo con pecado. Pero si lleva el sello del Espíritu Santo llega al cielo, toca la puerta, abre el cielo y entra. ¿Quién entra? Antonio y Lucía y las personas a las que Jehová le revela
la salvación. Entonces, el concepto de salvación es librarse del pecado, ser libre del pecado, ¿verdad? Nada más lo voy a mencionar, pero en otra oportunidad, o las personas que quieran saber con detalle, me escriben. Porque hay dos tipos de pecado: el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Y también todo esto que estamos hablando se encierra en una sola palabra: el evangelio. El evangelio significa la mala noticia que traemos el pecado, y significa la buena. Ay, mi amor, qué linda. Qué linda, mi chiquita. Ella está, me dice, te amo, abuelo. En un corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Lucía, Antonio, Eva, Alicia, Fer. ¿Quién más? Todas las personas que están escuchando. ¿Todos a dónde van? Todos van al cielo. ¿Por qué van al cielo? Porque ya no tienen pecado. ¿Quién tiene el pecado? Jesucristo. Ya por último, vamos a hacerlo aquí. Dice la palabra que para eliminar el pecado, alguien tiene que morir. Por esa razón, Jesucristo murió. Ajá. Jesucristo camina. Como Jesucristo tenía el pecado, si muere el pecado también se muere. Exacto. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso Jesucristo camina a la cruz, ¿verdad? Y Él muere. Él muere. El pecado también muere, pero luego Él 3 días después resucita. Ajá. Muy bien. Entonces, en la cruz está Jesucristo y está el pecado, ¿verdad? Mueren, los dos mueren, ¿verdad? Y al tercer día, como dice Antonio, al tercer día, Jesucristo resucita. Se vuelve a nacer. Resucita, vuelve a nacer. ¿Y el pecado a dónde se queda? El pecado se queda en el infierno. El infierno está lleno de fuego. El infierno está lleno de fuego. Fuego inapagable. ¿De acuerdo? Eso es lo que Jesucristo hizo en Mateo. ¿Mateo qué dijimos? Mateo 19. Dejad que los niños vengan a mí para con mi brazo quitarles el pecado. Yo oro a Dios Padre y Él pone el pecado en mi cuerpo. Dios Padre me lleva a la cruz. Yo elimino el pecado, libero a los niños y me los llevo al cielo. Todo eso significa Mateo 19. ¿De acuerdo? Entonces, voy a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la fiesta de la Pascua. Gracias Señor porque tú, a través de poner en mí el entendimiento para celebrar la fiesta de la Pascua perpetuamente de generación en generación,
Yo como abuelo le estoy pasando esta fiesta a mis nietos y a otras personas también. Gracias, Señor, por la salvación de Antonio, de Lucía, de Eva, de Alicia, de Fer, de Elías, de Elena y de todos esos adultos que tú les vas, por medio de la muerte, los vas a nacer de nuevo como bebés espirituales, ya libres del pecado, para llevarlos al cielo. De eso está hablando la Biblia. Señor, bendice a los niños y a los adultos niños que van a escuchar esta oración. Cuando digo bendiga, estoy diciendo sálvenos a los que hay que salvarlos del pecado de muerte, y sigue salvándonos del pecado de no muerte, que nos des sabiduría para el estudio, que nos des protección para que no caernos, que nos des protección para no enfermarnos, que nos des protección para que siempre tengamos papás dispuestos a protegernos mientras nosotros crecemos, y que tú permitas, Señor, que siempre se predique la palabra de Dios. Todo esto, Padre Celestial y mi Salvador Jesucristo, lo ponemos en el trono de la gracia, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.